Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros una bendición poder transmitir a través de YouTube y poder llevar el mensaje poderoso de la palabra del Señor. En este día quiero compartir un tema que se titula La resurrección, la doctrina de la resurrección. Sabemos que días pasados pasó la Semana Santa y muchos recordaron la resurrección de Jesucristo, pero solo la recuerdan en Semana Santa, y el Señor quiere que todos los días recordemos su resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Un tema muy importante es el tema de la resurrección, así que sin más preámbulos vamos a entrar en materia y vamos a ir a Juan capítulo 5 versículo 28. Pluma, papel y lápiz. Estas enseñanzas van a ser de gran bendición y de edificación para su vida. En Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Escuche, vendrá la hora. No dice que solamente los santos, sino aún los injustos. Dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces se va a oír la trompeta del Señor, se va a oír el shofar de Dios, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi querido amigo que me estás viendo, no vayas a la condenación. Jesucristo quiere darte vida eterna, porque dice su palabra en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí en Juan 5:29, tú lo puedes buscar en la Biblia latinoamericana, tu Biblia católica si quieres, dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué importante es abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesucristo para no ir a la condenación. Hay una decisión que debes de tomar hacia dónde quieres ir, hacia el cielo o hacia el infierno, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, solamente tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón y entonces el que creyere en él será salvo, ¿verdad? En Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es algo interesante, porque el mar entregó sus muertos. Eso quiere decir que el mar es un ser. Yo siempre lo he visto de esa manera, que es un ser. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Cuando el Señor Jesucristo reprendió al mar, cuando sus discípulos dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen y el mar por él se calla. Y precisamente History hizo un documental acerca de que el mar es un ser vivo y consciente. Por eso dice la Biblia: el mar entregó a los muertos. Pero después dice: y el Hades entregó los muertos que había en ellos. El infierno entrega a los muertos. ¿Para qué? Para que sean juzgados. Los muertos que están en el infierno van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco para condenación. Los cristianos vamos a ir al tribunal o al bimá de Cristo, según lo que dice segunda a los Corintios, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba recompensa de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Job tenía la certeza de su redención, y dice Job 19:25. Job 19:25:
yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Qué importante es tener esa convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor se llama Jesucristo. En el 26 dice, y después de deshecha mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Esa es la esperanza de todo cristiano, que un día vamos a ver a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Él tiene el poder para levantarnos de la tumba. Él tiene el poder para levantarnos de los huesos, del polvo. Nuestro Dios es poderoso. En Isaías 26:19, dice, tus muertos vivirán. Sin lugar a dudas, la palabra afirma, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Imagínense, cuando uno resucite y van a estar cantando y alabando a Dios porque se levantaron de la tumba, se levantaron del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora, vimos que el mar dio sus muertos, el infierno dio sus muertos, y ahora la tierra tendrá que soltar a los muertos. Entonces, en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estimado amigo que me estás escuchando y me estás viendo a través de este video, ¿hacia dónde quieres ir? Porque hay dos caminos, según lo que dice Daniel 12:2, que los que duermen en el polvo serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay una manera de evitar la condenación, y ese es Jesucristo. Por eso pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tu único y suficiente Salvador y caminar con Él. Entonces entramos otra vez a la disyuntiva, donde hay un cielo y hay un infierno. Todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren dejar su pecado, pero no todos quieren caminar por la puerta estrecha. ¿Cuándo ha visto usted que pueda pasar alguien en un torniquete con 4 maletas o en una puerta giratoria? No se puede. Necesitas dejar las maletas. Pues necesitas dejar tus maletas de pecado para poder entrar al reino de los cielos. Necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo para poder entrar al reino de los cielos. En Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiste, los libraré de la muerte. Hoy el Señor te dice, te libraré de la muerte, de esa potestad caída. El suceso va a acontecer, pero de esa potestad caída ya hemos sido liberados. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor Jesucristo tiene una cuenta pendiente con la muerte. En su primer encuentro la venció, pero en su segundo encuentro la va a destruir. Por eso dice Oseas 13:14, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, y la compasión se esconderá de mi vista. Entonces, entre los judíos y los de la secta de los saduceos, son los únicos que se declaraban que no creían en la resurrección. ¿Quién? La secta de los saduceos. Entonces vinieron con Jesús y le preguntaron en Mateo 22:23. Aquel día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, en la resurrección, en el versículo 28, si usted lee todo ese texto, habla de una mujer que tuvo 7 esposos, porque se fueron muriendo, y como eran hermanos la fueron tomando, como no dejó descendencia, según lo que estipulaba la ley de Moisés. Y entonces al final, ¿verdad?, fue esposa de los 7 hermanos. Y entonces los saduceos le dicen al Señor, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. En Mateo 22:28. En el 29 dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas. Hay gente que está ignorando las escrituras y está ignorando el poder de Dios.
3. Hay gente que quiere relacionar lo celeste con lo terrestre, y son dos cosas muy diferentes. Por eso Jesucristo dijo, si les enseño las cosas terrestres y no las entienden, ¿cómo les enseño las celestes? Dice el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto nos habla de que vamos a ser espíritus. En el cielo no hay ángelas, hay espíritus. Dios es espíritu. Versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De tal manera, mis amados hermanos, que nosotros no morimos, sino que dormimos, y un día la trompeta del Señor nos va a despertar. Sigamos avanzando. En Hechos capítulo 23, versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz al concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me ha juzgado. Porque si hay algo que predicaba Pablo era la resurrección de Jesucristo. Había impactado su vida la resurrección de Jesucristo, y Cristo mismo había cambiado su vida. Cristo mismo se le apareció en el camino a Damasco en Hechos capítulo 9, y se le cayeron las escamas de religiosidad, y entonces conoció al Cristo verdadero, y entonces su vida cambió definitivamente. Cristo no solo enseñó esta doctrina, sino que al resucitar corporalmente de la tumba, Él llegó a ser primicias de los que durmieron. Y no es algo que me esté sacando de la manga, sino es algo que lo dice la bendita y santa palabra del Señor. Tenga la bondad de acompañarme primero a los Corintios 15:20. Primero a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo tiene la preeminencia. Cristo debe tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros ministerios. Cristo tiene la preeminencia. La resurrección fue una de las doctrinas prominentes en las enseñanzas de los apóstoles. En Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan. Otra enseñanza, ¿verdad? La enseñanza del bautismo, muerte y resurrección, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y está hablando de cuando buscaron el sucesor de Judas, que tenía parte en ese ministerio, pero decidió traicionar a Jesús y se ahorcó. Todos los traidores se van a ahorcar. No nos tienen que preocupar porque solitos se van a ahorcar. El pez por su propia boca muere. Entonces, en Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta escritura de Hechos 2:31 ya estaba escrita en el libro de los Salmos. No permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejará su alma en el Hades. Hades, sinónimo de infierno, ¿verdad? Entonces por eso en Hechos 2:31 dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no quedaría en el Hades, ni su carne vería la corrupción. De la misma manera, hermanos, el Señor no nos va a dejar en el sepulcro, nos va a resucitar. En Hechos 17:18 dice, algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? A otros parecía que era predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Se da cuenta? Les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Qué estamos viendo que hoy están predicando? No estaban predicando de Jesús, no están predicando de del evangelio, están predicando de su evangelio, están predicando de sus logros, están predicando de sus méritos, pero tenemos que predicar de Cristo. En Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios. Tu esperanza no debe estar basada en un hombre, en una mujer, en un sistema, en una denominación. Tu esperanza tiene que estar basada en el Dios de los dioses.
la cual ellos también abrigan, de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Dos grupos, los justos y los injustos. Pero dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir bien. Pero ¿cómo le va a ir al injusto? Le va a ir mal. Pero ¿cómo le va a ir al que va por el camino ancho y espacioso? Va a la perdición, va a la condenación. Pero al justo le va a ir bien. Al que fue justificado le va a ir bien. En Filipenses 3:10 dicen a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay poder en la resurrección de Cristo y lo vamos a ver más adelante qué pasó en la resurrección de Cristo. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Y tú cada día tienes que morir al pecado, tienes que morir a la carne, tienes que morir a la transgresión, tienes que morir al pecado, tienes que morir a la iniquidad, tienes que morir al yo, tienes que menguar para que él crezca. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Mis amados, nos espera una mejor resurrección. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El único que nos puede hacer renacer se llama Jesucristo. Los judíos se resintieron, no porque los apóstoles enseñaran la resurrección de entre los muertos, sino por el hecho que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque para los judíos Jesús era un profeta, no el Mesías, no el Hijo del Dios viviente. Por eso se resentían, y se lo voy a comprobar en Hechos 4:2. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Porque para los judíos él era el hijo del carpintero, no era el Mesías. Pablo predicó la doctrina de la resurrección con claridad y poder ante los epicureos y los estoicos, dos escuelas de filósofos griegos en el Areópago en Atenas. Lo podemos comprobar en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Un día para juzgar a todo el mundo. Y usted diría, no le van a alcanzar 24 horas. Lo que pasa que una cosa es el tiempo kairos y otro tiempo es el tiempo cronos. Nosotros vivimos en el tiempo humano, pero él vive en el tiempo kairos. Y en el tiempo kairos un día para él son como 1000 años. Nosotros estamos en el tiempo cronos. Entonces 1000 años se va a tardar en juzgar a todo el mundo. Dice, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero el punto medular de todo esto es que un día vamos a estar rindiéndole cuentas a Dios. La resurrección fue siempre un tema principal de la predicación de los apóstoles. Hoy no, hoy los apóstoles predican, saca el campeón que traes dentro, saca el empresario que traes dentro, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, y yo no lo dudo, pero el énfasis del evangelio debe ser Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no los viajes que has hecho. No nos interesa que nos presumas lo que has hecho, nos interesa que nos hables de Jesucristo. No nos interesa que nos hables de tus logros, nos interesa que nos hables de lo que Cristo logró en la resurrección. Entonces, la prueba de la resurrección más maravillosa es Jesús mismo. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y lo dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de
Dios se les apareció y les hablaba del reino de Dios. En Juan 14:19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Fíjese cómo se hace una diferencia. Estamos en Juan 14:19. Todavía un poco más. El mundo no me verá más, punto y coma. Pero vosotros me veréis. El mundo no lo va a ver, porque el mundo no lo conoció, porque el mundo no lo recibió. Pero usted que ha recibido a Cristo lo va a volver a ver. Por eso Pablo decía, ahora vemos por un espejo oscuro, pero cuando seamos resucitados le veremos tal y como Él es. Pero yo vivo, dice el Señor, y vosotros también viviréis. En Juan 12:2 dice, le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro no le gustaba congregarse, se tuvo que morir para que le gustara congregarse y que lo resucitaran después de 4 días de muerto. Y después, si usted lee las historias, siempre se ve a María y a Marta, pero Lázaro, ¿dónde andaba? ¿Quién sabe? En Aurrerá, ¿verdad? Pero ahora ya está ahí. ¿Por qué? Porque Dios trató duramente con él. No esperes a que Dios trate duramente contigo. Acércate a Dios, porque Él te quiere traer con cuerdas de amor y con cuerdas humanas. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Queda como una prueba indubitable del poder de Dios para resucitar a los muertos. Otra prueba de la resurrección de los muertos es la aparición de muchos que salieron de los sepulcros cuando Jesús murió. Hubo otras resurrecciones. Lo vemos a la luz de la palabra en Mateo 25:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Escuche bien esto. Al Señor nadie lo mató. Él entregó el Espíritu. Él dijo que tenía el poder para dar su vida, para ofrendarla y para volverla a recoger, y así fue. Dice el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, porque se estaba estableciendo el reino de Dios a la tierra a través de Jesucristo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque en la cruz, hermano, hubo un sacrificio poderoso. Dice, y la tierra tembló. Cuando Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínese de qué magnitud fue este temblor para que las piedras se pudieran haber partido. En Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros, escuche esto, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿verdad? Pero pudiera ser que se quedaron o que se fueron directamente al cielo, porque Jesús se presentó por más de 40 días a sus discípulos, a más de 500 hermanos, y luego fue llevado al cielo. En el versículo 54 dice, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, fue un terremoto, no fue un temblor, las rocas que habían sido hechas, dice, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La resurrección es el resultado del poder maravilloso de Dios. Puesto que Jesús ganó la victoria sobre el pecado y la muerte, será fácil para Él, a su debido tiempo, levantarnos de la tumba. A Él no le será más difícil llevar a cabo este milagro de lo que fue crear al hombre al principio. La doctrina de la resurrección no es más difícil de creer que la doctrina de la creación. No se creó todo por una explosión de gametas. Jesucristo es el creador de todo, porque todo fue creado por medio de la palabra, por medio del logos, y Cristo es el que creó todas las cosas. Cuando brota la vida de una semilla seca, es una ilustración del poder de Dios para resucitar a los muertos. Pablo usó esta ilustración. Vemos una semilla y decimos, está muerta, pero cuando la sembramos, resucita. Por eso dice el apóstol Pablo, se siembra en corrupción, en vergüenza, y se cosecha en incorrupción y en vida eterna. El alma de todo creyente verdadero es resucitada en la vida presente, pero no así con el cuerpo. Por eso se efectuará solo cuando nuestro Redentor destruya por completo a la muerte y liberte a los cautivos de la tumba. La Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Esto enseña con claridad la resurrección del género humano. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Resumen: la doctrina de la resurrección. Jesucristo resucitó corporalmente de la tumba. Hay una resurrección espiritual para todo creyente verdadero. Dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? No se puede resucitar si antes no se muere, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice: en novedad de vida nueva. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es Jesucristo. En Romanos 5:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en su semejanza y en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que fue nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú puedes servir al pecado, puedes servir a tus enemigos, o puedes servir a Cristo. Pero yo digo lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. En Efesios 2:1: y yo les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Toda alma perdida estaba muerta en delitos y pecados. Estas almas muertas son vivificadas cuando oyen la palabra y la voz del Hijo y reciben la administración del Espíritu Santo. En Juan 5:25